Un terrible hecho ha generado la indignación de miles de creyentes en todo el mundo sobre la terrible burla y rechazo de Kamala Harris a la fe cristiana que hizo durante un meeting en donde muchos aún siguen reaccionando a ese hecho, y Donald Trump, junto a su equipo presidencial, también han dado sus reacciones. En un meeting realizado por Trump y su grupo hace instantes atrás, un asistente gritó: "Jesús es el rey", justo cuando James David Vance, quien es su segundo de Donald Trump a la presidencia y que estaba dando un discurso, Vance, haciéndose eco del asistente, él dijo: I don't think that that's right, Jesus is king, and I don't think that we've seen... Eso es correcto, Jesús es el rey. Un enfoque completamente diferente al que la vicepresidenta Kamala Harris dijo días atrás, al responder a dos estudiantes cristianos en su meeting, que en un momento de su discurso ellos gritaron la misma frase: "Jesús es el Señor y Cristo es el Rey". Pero ella respondió con una frivolidad sarcástica y de burla, y dijo lo siguiente: "Oh, you guys are at the wrong rally." Oh chicos, ustedes están en el meeting equivocado. La gente que estaba en el meeting empezaron a aplaudir a Harris y a burlarse de esos jóvenes creyentes, incluso sacándolos de ese evento custodiados por los oficiales de Harris. Algo muy distinto a lo que sucedió en el evento de Donald Trump, cuando alguien mencionó al Señor Jesucristo. Es más adelante el mismo Vance dijo lo siguiente: I don't think that we've seen anything... Digo esto como creyente. Hay algo realmente extraño con la retórica anticristiana de Kamala Harris y el enfoque anticristiano de las políticas públicas, dijo Vance. Luego se enfocó en un vídeo viral del gobernador de Michigan, Whitmer Gretchen, en donde usaba un sombrero de campaña de Kamala Harris, mientras se burlaba del cristianismo, al alimentarse con Doritos con un presentador de podcast arrodillado, haciendo una escena sarcástica de burla sobre la cena del Señor. Sobre esto Vance dijo lo siguiente: "No creo que hayamos visto algo como esto en la política americana. Gretchen Whitmer hace esta cosa realmente extraña, donde actúa como si le hubieran dado la comunión a alguien, pero es un dorito. Pensar en lo sacrílego que es, y pensar en lo ofensivo que es para cada persona. Y creo que si eres cristiano, cuando ves a un líder estadounidense, cuando ves a un sustituto de Kamala Harris insultando a la gente de la fe cristiana, creo que deberíamos decirle a cada una de esas personas: estás despedido, no te estamos dando más poder", dijo Vance, a la terrible burla que están haciendo de Dios y su palabra. El grupo de Kamala Harris y gran parte de su equipo de campaña, en donde un gran número de ellos son musulmanes. Además, Vance continuó diciendo: "No podemos tener un gobierno estadounidense que esté persiguiendo cristianos por vivir su fe. Deberíamos recompensar a las personas y alentar a las personas a vivir su fe". Todo esto se produce después de que dos estudiantes universitarios dijeron que estaban haciendo el trabajo de Dios, cuando gritaron "Jesús es el Señor" en el meeting de Kamala Harris. Luego del incidente, uno de los jóvenes que habló "Jesús es el Señor" dijo lo siguiente: "Cuando nos pedían que nos fuéramos, ella me miró directamente a los ojos y me dio una sonrisa malvada". Donald Trump había declarado sobre el continuo rechazo y burlas a los cristianos en varias ocasiones. Él dijo lo siguiente: Easter Sunday to be such disrespect to Christians and... Si lo piensas, las cadenas ya están estrechando alrededor de todos nosotros. En última instancia, la izquierda radical nos persigue a todos, porque sabe que no somos leales a ellos, sino a nuestro Creador. Y ellos no quieren oír eso. Pero no responderemos ante los burócratas de Washington. Respondemos a Dios. Ya ni siquiera puedes decir eso. Hoy si dices eso, te quieren arrestar. Es simplemente increíble. No quieren eso. Es un mundo loco. No hay duda que estamos viviendo ya en un mundo loco, controlado por el enemigo que está haciendo que la maldad crezca más y más, mostrándonos que el día señalado por nuestro Señor Jesucristo ya está muy cerca, y estamos a la puerta de su venida. Puede ocurrir en cualquier momento, y debemos estar preparados, debemos estar velando, debemos de discernir todo, y debemos seguir siendo fieles a la verdad, no confiando en la política, ni en ninguna cosa terrenal, porque nuestra ciudadanía es de otro reino, no es de este mundo, y por eso es que el mundo y sus huestes son así con los cristianos. Y la historia lo demuestra. No hay otra creencia en la faz de la tierra que haya sido perseguida de manera similar a como lo han sido los cristianos. Y los mártires se convirtieron en la semilla de la iglesia, a medida que el Señor reúne a su iglesia al dispersarla a través de la persecución, y hace que su testimonio sea poderoso y creíble, mientras enfrentan triunfantemente el ser perseguidos, y hacen una buena confesión bíblica y auténtica de Cristo, lo cual el verdadero creyente
creyente hace, porque el Señor lo capacita por medio del Espíritu Santo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Y eso sucedió en toda la historia. El Evangelio estaba rescatando almas, la gente se estaba convirtiendo, la iglesia estaba creciendo, y eso tuvo un efecto perjudicial en la vida romana desde el primer siglo del nacimiento de la iglesia. El historiador romano Tácito, por ejemplo, describe a los cristianos como una clase rechazada por sus abominaciones. Suetonio, otro contemporáneo de Plinio, los desestimó como un grupo de hombres que se adherían a una superstición nueva y maliciosa. Y así llegó la persecución, y empezó a fomentarse y a desarrollarse. El primer brote oficial de persecución fue en el año 64, 6 años antes de la destrucción de Jerusalén, bajo el emperador Nerón. Un incendio en Roma iniciada por Nerón fue el motivo. Nerón necesitaba un chivo expiatorio, necesitaba a alguien que la gente ya creía responsable de las cosas malas, y esos eran los cristianos. Así que culpó a los cristianos ya destruidos por el populacho y empezó a perseguirlos salvajemente de forma organizada. Fueron arrestados, arrojados a los animales, crucificados, rociados con aceite y puestos en palos y encendidos como antorchas para las fiestas nocturnas en el jardín de Nerón. Pero los ataques contra los cristianos comenzaron a extenderse más allá. 3 décadas después, en el año 90, durante el reinado del emperador Domiciano, estalló otra persecución contra los cristianos. Se extendió por toda la zona de Israel y llegó hasta Asia Menor, que es la actual Turquía. Un ejemplo notable de esa época es la de Policarpo, el anciano obispo de la iglesia de Esmirna, en el año 160, que fue arrestado por ser cristiano, atado en una estaca en llamas. Y cuando se le pidió que negara a Cristo, Policarpo dijo: 86 años le he servido y nunca me ha hecho daño alguno. ¿Cómo puedo entonces blasfemar contra mi rey y mi salvador? Y así, durmió triunfante. No pasó mucho tiempo hasta que se produjo una persecución a nivel imperial, que se extendió por todo Roma en el año 250, bajo el emperador Decio. Roma en ese momento se enfrentaba a graves problemas internos, crisis económica, desastres naturales, problemas externos, la incursión de los bárbaros. Y Decio estaba convencido de que todas estas dificultades eran por los cristianos, que estaban abandonando a los antiguos dioses de Roma. Y así emitió un edicto que exigía que todos ofrecieran un sacrificio a los dioses y al emperador, y obtuvieran un certificado que dijera que lo habían hecho, y si no lo hacían, fueron tratados de la peor forma que puedas imaginar. En el 251 hasta el 303, la persecución más fuerte a nivel imperial se produjo bajo el emperador Diocleciano. Fue un intento total de exterminar la fe cristiana. Emitió edictos que ordenaban destruir las iglesias, quemar todos los ejemplares de la Biblia, y que todos los cristianos ofrecieran sacrificios a los dioses romanos o fueran eliminados. No fue hasta el edicto de Milán, en el año 313, que esa persecución terminó, y en el año 324, Constantino había establecido el cristianismo como la religión del Imperio Romano. Pero eso no puso fin a la persecución. El Sacro Imperio Romano, la forma falsa del cristianismo, comenzó a perseguir a la verdadera iglesia. La persecución más masiva hasta ahora se produjo durante la Edad Media. Según el historiador John Dowling, la religión católica romana eliminó a 50 millones entre el año 606 y mediados del siglo XIX, muchos de ellos verdaderos cristianos. Los reformadores llegaron y denunciaron el sistema católico de indulgencias y obras de justicia. En la época de la Reforma, en el siglo XVI, la respuesta de Roma fue espantosa y siguieron sumando miles a la lista que durmieron en el Señor durante ese tiempo. Líderes piadosos como Jan Hus, Hugh Latimer, William Tyndale, Patrick Hamilton, George Wishart y muchos más fueron martirizados por su fe. Jan Hus, por ejemplo, fue atado a una estaca donde se alzarían las llamas, pero él dijo con una sonrisa: mi Señor Jesús fue atado con una cadena más dura que esta por mi causa, ¿por qué entonces debería avergonzarme de esta oxidada? Y durmió en el Señor. Eso es lo que Jesús dijo que sucedería. Resultará para su testimonio porque el Espíritu les va a mostrar lo que deben decir. Jan Hus durmió, cantando un himno, mientras las llamas lo envolvían. Ninguna otra creencia tiene esta historia. En muchos lugares del mundo hoy en día, los creyentes siguen siendo perseguidos. En 1997, siglo XX, un artículo en el New York Times dijo lo siguiente: más cristianos fueron eliminados este siglo simplemente por ser cristianos que en los primeros 19 siglos después del nacimiento de Cristo. Nuestro Señor tenía razón cuando dijo que podían esperar esto en el tiempo entre la primera y la segunda venida. Él estableció exactamente lo que sucedería, y así es en la historia, y va a empeorar. La iglesia
iglesia seguirá siendo perseguida, porque seguirá siendo dispersada con el propósito de evangelizar. Y para desviar el propósito, incluso hoy Satanás ha metido a miles de falsos predicadores, cantantes, influencers en las redes, para contaminar a la iglesia por dentro. Pero debemos ser fieles, debemos crecer en el Señor, para no dejarnos engañar y seguir siendo usados por Dios, para que más almas vengan al glorioso reino del Señor.